Cuando el reino comienza pequeño, hay momentos en que miramos nuestra vida y nos preguntamos si hay suficiente allí para que Dios lo use. No porque no lo amemos, no porque no tengamos deseo de ser fieles, sino porque lo que traemos parece pequeño al lado de todo lo demás que vemos. Otras personas parecen más fuertes, otras personas parecen más sabias, otras personas parecen más constantes en la oración, más valientes en su testimonio, más pacientes en el sufrimiento, más útiles en la obra del reino. Y en silencio, sin decirlo en voz alta, comenzamos a medirnos. Un hombre entre la multitud conocía algo de ese sentimiento. Había venido a escuchar a Jesús porque de verdad quería a Dios. No era descuidado con las cosas del Señor, oraba, escuchaba en la sinagoga, honraba las Escrituras lo mejor que las entendía. Quería ser contado entre los que serían fieles cuando el reino de Dios viniera en plenitud. Pero cuando miraba a su alrededor, a menudo se sentía pequeño. Los fariseos parecían tan seguros. Los escribas tenían un conocimiento que él no poseía. Los gobernantes hablaban con peso. Los maestros de Israel sabían cómo responder preguntas, cómo interpretar asuntos difíciles, cómo estar delante de otros con confianza. Su lugar en la vida de Israel parecía claro. El suyo no. Era un hombre común. Sus manos llevaban las marcas del trabajo ordinario. Su nombre no era pronunciado con honor en los atrios del templo. Nadie se volvía cuando él entraba en el mercado. Nadie se reunía para oír lo que pensaba acerca de las Escrituras. No se oponía a la obra de Dios. Simplemente se preguntaba si alguien como él tenía algún lugar significativo en ella. Y entonces estaba Jesús. Eso era lo que hacía que la atención fuera aún más extraña. El hombre había oído lo suficiente para saber que Jesús hablaba con autoridad. Había visto lo suficiente para creer que el poder de Dios se movía por medio de él. Los enfermos eran sanados, los pecadores se acercaban, los demonios temblaban, los cansados escuchaban como si el aliento hubiera vuelto a sus pulmones. Algo estaba sucediendo alrededor de Jesús que no podía descartarse fácilmente. Sin embargo, las personas reunidas alrededor de él no parecían el comienzo de un gran reino. Había pescadores con manos ásperas y rostros curtidos. Había recaudadores de impuestos que todavía cargaban el peso de su reputación. Había mujeres que permanecían en los bordes de la multitud, niños abriéndose paso entre las piernas para poder ver, hombres pobres inclinándose hacia adelante como si las palabras de Jesús fueran pan. Había personas que parecían cansadas, golpeadas, hambrientas y comunes. Si este era el comienzo del reino de Dios, no parecía grande, no parecía pulido, no parecía algo que Roma temería, ni que los poderosos envidiarían. El hombre se encontró mirando a la multitud casi tanto como miraba a Jesús. Un pescador estaba no muy lejos de él, escuchando con la intensidad de alguien cuya vida entera había sido interrumpida. Un recaudador de impuestos permanecía más cerca de lo que muchos habrían preferido, como si todavía no pudiera creer que se le permitiera estar allí. Una viuda pobre estaba de pie en silencio con las manos juntas delante de ella, su rostro marcado por años que le habían dado poco espacio para el descanso. Se preguntaba qué significaba todo esto. Había visto a Jesús reprender a líderes que parecían grandes a los ojos de muchos. Había oído rumores de que Jesús no se impresionaba con la apariencia externa, que veía debajo de las túnicas y las reputaciones hasta el corazón. Había visto acercarse a él a personas que nunca habrían sido recibidas tan fácilmente en los círculos de los importantes. Aún así, la pregunta seguía allí. ¿Podría algo tan pequeño ser realmente el comienzo del reino de Dios? ¿Podrían personas como estas pertenecer de verdad a lo que los profetas habían anhelado ver? ¿Podría alguien como él? Entonces Jesús comenzó a hablar. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Mateo capítulo 13, versículo 31. Al principio, el hombre casi no sintió el peso de aquello. Era una historia tan pequeña. Ningún ejército, ningún palacio, ningún salón del trono lleno de poder, ningún rey marchando por las puertas de Jerusalén mientras las naciones temblaban. Jesús habló de una semilla, algo tan diminuto que podía sostenerse entre dos dedos, algo que podía caerse fácilmente, pasar desapercibido fácilmente, ser enterrado y olvidado fácilmente por cualquiera que no entendiera qué clase de vida estaba escondida dentro de ella. Un grano de mostaza. El hombre los había visto antes. Todos los habían visto. No eran cosas impresionantes.
Nadie sostenía una semilla en la mano y sentía asombro por su tamaño. Nadie que pasaba junto a un campo recién sembrado se detenía a admirar lo que aún no podía verse. Las semillas eran cosas escondidas, cosas enterradas, cosas pacientes. Jesús continuó: y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Mateo capítulo 13, versículo 32. Las palabras se asentaron lentamente. La más pequeña de todas las semillas. Cuando ha crecido, ramas, aves anidando en su sombra. El hombre volvió a mirar a la multitud. Los pescadores no habían cambiado. El recaudador de impuestos seguía de pie donde había estado. La viuda seguía en silencio. Los niños todavía se movían con la impaciencia propia de los niños. Nada en la escena se había vuelto exteriormente impresionante porque Jesús hubiera dicho la parábola. Roma todavía gobernaba. El establecimiento del templo todavía tenía influencia. Los poderosos todavía parecían poderosos. Pero algo comenzó a moverse dentro del hombre. Tal vez el reino no necesitaba comenzar como los hombres esperaban que comenzaran los reinos. Tal vez el tamaño del comienzo no era la medida de la vida que había dentro. Tal vez Dios no se avergonzaba de lo que parecía pequeño a los ojos del mundo. Tal vez el reino ya estaba siendo plantado en lugares por los que la mayoría pasaría sin darse cuenta. No lo entendió todo de una vez. Las parábolas rara vez obraban así en él. No siempre llegaban como un relámpago, a veces lo seguían. A veces esperaban hasta después, hasta que un momento ordinario se abría y las palabras de Jesús entraban en él. Esta parábola hizo eso. Se quedó con él después de que la multitud comenzó a dispersarse y la gente volvió a sus hogares, a su trabajo y a sus preocupaciones diarias. Una semilla. El reino es como una semilla. Mientras caminaba comenzó a notar cosas que antes quizá habría pasado por alto. Cerca del camino, una viuda pobre se detuvo junto a otra mujer cuya canasta se había roto, derramando grano en el polvo. La viuda no tenía mucho ella misma. Cualquiera podía verlo. Y sin embargo se inclinó, recogió lo que pudo y ayudó a la otra mujer a atar la canasta de nuevo. Nadie aplaudió. Nadie se detuvo a admirarla. El momento pasó casi tan rápido como llegó, pero el hombre lo vio. Más adelante, un trabajador sacó agua de una jarra y ofreció de beber a un extraño cuyo rostro estaba enrojecido por el calor. No fue un acto grandioso, costó poco. Sin embargo, el extraño lo recibió con ambas manos, y algo en el hombre recordó la manera en que Jesús hablaba de la misericordia, como si el cielo notara lo que la tierra ignoraba. Siguió caminando y vio a un niño tirar del manto de su padre para hacerle una pregunta acerca de algo que Jesús había dicho. El padre se detuvo, aunque parecía cansado. Se arrodilló, no con impaciencia, sino con ternura, y respondió con palabras que el niño podía entender. El hombre los observó por un momento. El padre inclinado, el niño mirando hacia arriba, y se preguntó cuántas semillas eran plantadas de maneras que ninguna multitud llegaría a contar. Antes de escuchar a Jesús, quizá habría descartado esos momentos como simple bondad ordinaria. Tal vez habría pasado de largo sin ver nada en absoluto. Pero ahora la parábola había cambiado la manera en que veía el mundo. Comenzó a ver que el reino no solo era anunciado en grandes multitudes. Estaba echando raíces donde quiera que personas comunes inclinaban sus vidas bajo el reinado de Jesús, en misericordia silenciosa, obediencia escondida y pequeños actos de lealtad al Rey. Y entonces llegó el momento para él. Un hombre mayor estaba sentado junto al camino con un bulto caído a su lado. Algunos objetos se habían salido y parecía demasiado cansado para recogerlos rápidamente. Otros pasaban alrededor de él, no con crueldad, sino con la prisa acostumbrada de personas que tenían otro lugar a donde ir. El oyente redujo el paso. Al principio el pensamiento antiguo se levantó en él. Es pequeño, alguien más puede ayudar. ¿Qué diferencia haría? Pero la parábola seguía allí. Un grano de mostaza también era pequeño. Así que se detuvo. Se inclinó y comenzó a recoger lo que había caído. Ató el bulto con más firmeza y ayudó al hombre mayor a levantarlo de nuevo. El hombre le agradeció en voz baja. Nada más. Nadie cerca pareció darse cuenta. El camino no cambió. La multitud no se reunió. El mundo no se volvió repentinamente diferente, porque él se hubiera detenido por un hombre cansado con un bulto caído. Pero él sí era diferente. No de manera grandiosa, no visiblemente, no de una forma que alguien celebraría. Pero algo había cambiado.
El pequeño acto no lo había hecho importante, lo había hecho fiel. Y bajo el reinado de Jesús, estaba comenzando a entender que la fidelidad no era pequeña solamente porque nadie la viera. Se había estado preguntando si era lo bastante grande para importar en el reino. Jesús le había mostrado que el reino mismo había venido como una semilla. Esa comprensión no lo hizo orgulloso. No lo llevó a pensar de sí mismo más alto de lo que debía. Si acaso, lo humilló. El reino no estaba esperando que él se volviera impresionante. Lo estaba invitando a ser plantado, rendido y fiel en el lugar donde Jesús lo había puesto. Volvió a mirar hacia el camino donde había estado la multitud. Las personas alrededor de Jesús seguían pareciendo comunes. Los pescadores seguían siendo pescadores. Los recaudadores de impuestos seguían cargando sus historias. Las viudas seguían teniendo poco. Los niños todavía tenían que ser enseñados con paciencia. Los cansados todavía necesitaban descanso. Los pecadores todavía necesitaban misericordia. Nada de eso parecía todavía un gran árbol. Pero Jesús había visto el árbol en la semilla. Desde donde estamos nosotros ahora, podemos ver más de lo que aquel hombre podía ver ese día. Él no habría podido imaginar naciones cuyos nombres nunca había oído, idiomas que nunca había hablado y generaciones que aún no habían nacido, encontrando refugio en las ramas del reino que Jesús describió. No habría podido imaginar el nombre de Jesús llevado a través de los mares, susurrado en prisiones, cantado en catedrales, pronunciado en iglesias pequeñas, confesado junto a camas de hospital, enseñado alrededor de mesas de cocina y atesorado en lugares donde ningún poder terrenal pudo silenciarlo. Pero Jesús lo vio. Él sabía que la semilla no permanecería enterrada. Sabía que el reino crecería. Sabía que lo que parecía pequeño entre pescadores, recaudadores de impuestos, viudas, niños y oyentes ordinarios, llegaría a ser una realidad protectora para personas de toda nación. No estaba adivinando cuando habló de ramas. Estaba revelando la naturaleza de su reinado. Eso debe darnos esperanza. No la clase de esperanza que nos dice que somos secretamente grandes. No la clase de esperanza que nos dice que nuestros pequeños actos harán grande nuestro nombre. El reino no existe para engrandecernos a nosotros. Existe porque Jesús es Rey, y su reinado trae vida donde el mundo no ve nada digno de medir. Pero sí nos da esta esperanza. La pequeñez no es descalificación en el reino de Jesús. Nuestros comienzos humildes no nos hacen indeseables en un reino que comenzó como una semilla. Nuestra influencia limitada no nos coloca fuera del alcance de su obra. Nuestra fe pequeña, nuestro crecimiento lento, nuestro servicio silencioso, nuestras oraciones escondidas, nuestra obediencia desigual y nuestra misericordia inadvertida no se desperdician cuando son entregadas al Rey. No tenemos que volvernos impresionantes para tener un lugar en el reino. No tenemos que ser los cristianos más fuertes en la sala. No tenemos que ser los más conocedores, los más visibles, los más pulidos, ni los más admirados. No somos responsables de hacer poderosa la semilla. Somos responsables de confiar en el Rey que la planta y de ser fieles donde Él nos ha puesto. Ahí es donde esta parábola nos examina, porque a menudo despreciamos lo que comienza pequeño. Descartamos la oración que no se siente suficientemente profunda, la misericordia que no parece cambiar lo suficiente, el paso de arrepentimiento que se siente demasiado lento, la palabra de ánimo que parece demasiado sencilla y el lugar escondido de servicio que nadie ve. Pero Jesús nos dice que el reino es como un grano de mostaza. Nos está enseñando a ver de otra manera. Nos está enseñando a no medir la vida del reino por el tamaño de su comienzo. Nos está enseñando que lo que Dios planta puede parecer poco impresionante cuando primero desaparece en la tierra, pero la vida que hay dentro le pertenece a Él. Así que damos el pequeño paso. Ofrecemos el vaso de agua, decimos la palabra amable, perdonamos la deuda que queríamos cobrar, oramos otra vez, enseñamos al niño, servimos sin necesitar ser vistos, obedecemos en el lugar que tenemos delante, aun cuando parezca demasiado pequeño para importar. Y al hacerlo, recordamos que nuestra pequeña obediencia no crea el reino, participa en el reino. Se convierte en un lugar más donde el reinado de Jesús echa raíces en tierra ordinaria. Al meditar en esta enseñanza hoy, considera dónde quizás has estado despreciando los pequeños comienzos de la vida del reino. ¿Dónde hemos mirado nuestra fe, nuestra influencia, nuestro servicio o nuestra obediencia y hemos asumido en silencio que era demasiado pequeño para importar?
¿Dónde podría Jesús estar invitándonos a confiar en lo que Él ha plantado, aún antes de que podamos ver las ramas? ¿Y qué pequeño acto de fidelidad puede estar frente a nosotros hoy? No dramático, no público, no impresionante, pero real. Si estamos dispuestos, compartamos nuestras reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en esta jornada.